Padre. Levantamos una adoración a ti, Jesús. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo se creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Decimos. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es libre, asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es libre, asombroso. Decimos una vez más, que todas las naciones hablan de tu nombre. Todo el firmamento que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es libre, asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es libre, asombroso. Y una vez más, tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Sí, Jesús, tú eres asombroso, Padre. Tus maravillas son nuevas cada día. Por eso te exaltamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. ¿Cuántos lo podemos cantar? Dilo. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta tarde? Tú eres bueno, Jesús. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey. Una vez más, tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Bien fuerte ese aplauso al Rey. Tú eres Dios todopoderoso, Padre. Creemos en tus promesas, Jesús. Creemos en tu palabra. Familia, yo te invito a que en esta tarde tú levantes tus manos y le digas: Dios, yo creo en ti. Dios, yo creo en tus milagros. Dios, yo creo en tu palabra. Y yo creo que tú salvas, que tú cambias, que tú restauras. Es por eso que en esta tarde, Señor, está tu pueblo. Aquí estamos, Padre, dándote gracias, Jesús, por lo que tú hiciste en nuestras vidas, por ese sacrificio, Padre.
que hiciste por nosotros, Señor. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora. Era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre, esplendor, por su Espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. ¿Cuántos pueden levantar el nombre de Dios en alto? ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Señor, levantamos tu nombre en alto, Padre. Nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confiesa. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Dilo, familia. Jesús salva, Jesús salva.
declarar que Jesús salva. Si tú lo crees, yo te invito a que una vez más levantes tu voz y dilo: Jesús salva. El Señor se deleita cuando escucha a su pueblo adorar. Saquemos una sonrisa en el rostro de papá. Que el Señor pueda escuchar, deleitarse y ver cómo sus hijos le adoran, cómo le cantan y confiesan que no hay nadie como Él. Así que si el día de hoy tú quieres sacar una sonrisa en el rostro de papá, yo te invito a que tú le digas: Dios, yo creo en ti, Padre. Somos libres porque tú nos hiciste libres. Así que una vez más lo vamos a hacer. Jesús salva. Digo: Jesús, ese es nuestro Dios. Sí, Jesús, tú salvas y reinas por la eternidad, Padre. Solo tú eres nuestro Dios. Toda gloria y majestad sean para ti, Jesús. Un avivamiento, Señor, es lo que queremos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra iglesia, Padre. Hola, buenas noches, bienvenidos todos los que están presentes y los que nos están viendo vía Zoom. Continuamos con la serie de los miércoles en este estudio a través de toda la Biblia más que un simple libro, y en esta noche nos corresponde estudiar una carta que escribió el apóstol San Pablo, que es fundamental para la iglesia cristiana. Es la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Vamos a leer un versículo de Romanos y vamos a orar. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, este es uno de los versículos centrales de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en esta noche te pedimos que hables a nuestras vidas, que a través de esta carta tan profunda e interesante podamos entender los misterios del Evangelio, las profundidades de esta enseñanza que diste a tu apóstol Pablo. Abre nuestra mente para entender este tratado teológico que afecta las vidas de millones de personas. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. La carta a los Romanos es una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento y uno de los libros más importantes de la Biblia. Grandes siervos de Dios se convirtieron al cristianismo estudiando esta carta. Los dos más famosos serían Agustín de Hipona, el famoso teólogo cartaginés de principios de la era cristiana. Agustín vivió alrededor del año 400 después de Cristo, y Martín Lutero, el impulsador, el padre de la Reforma protestante, y que también su movimiento ha afectado a toda la iglesia evangélica hasta hoy. Recuerden que en algún sentido todos somos herederos de la Reforma. Bueno, eso nos habla de la profundidad, del valor y de la importancia de esta carta para la iglesia cristiana. Así que acerquémonos con mucho interés, con mucho entusiasmo, para tratar de entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto. Esta carta fue escrita en el año 57 después de Cristo, y el apóstol Pablo la escribió cuando se preparaba para hacer un viaje
hasta los confines del Imperio Romano. Pablo tenía planeado ir a España y después de España ir a Roma. Pablo nunca había estado en Roma, ni ninguno de los líderes de la iglesia primitiva. La iglesia cristiana en Roma había sido fundada por cristianos que se habían convertido probablemente en Pentecostés o en el movimiento misionero que surgió después, pero sí sabía bastante acerca de la iglesia de Roma y de algunos de sus miembros, porque en el capítulo final dedica un saludo personal a varios de ellos. La ocasión es que hubo una gran crisis económica, hubo una gran hambruna y la iglesia cristiana primitiva, al ver que algunos cristianos de algunas regiones estaban pasando una tremenda necesidad, reunieron una gran colecta, una gran ofrenda que iban a llevar a estos cristianos que estaban pasando necesidad. Cuando Pablo se preparaba para hacer este viaje es cuando les escribe una carta que llegaría primero la carta y después él llegaría para explicar algunas cosas más. Recordemos que al final Pablo llegó a Roma en calidad de prisionero, ya no como él lo había planeado. ¿Quiénes componían la iglesia de Roma? La iglesia de Roma estaba compuesta en su mayor parte por judíos, aunque también algunos gentiles, o sea, no judíos, romanos, griegos, africanos, se habían integrado a la iglesia. Pablo comienza la carta haciendo una declaración sorprendente para la época. Él dice: yo, Pablo de Tarso, ciudadano romano, me declaro esclavo de Cristo. Recuerden que en la cultura romana ser esclavo era el escalón más bajo en la escala social y los romanos tenían esclavos. Que él, siendo un ciudadano romano de alto nivel y un ciudadano judío prominente, se declarara esclavo de Cristo, habla de lo que para él significaba el Señor Jesús. Y después de esta declaración, les cuenta del deseo que él tiene de ir personalmente para verlos y la importancia que tenía lo que él les iba a decir. Ahora, acto seguido, después de este saludo y de esta justificación de esta carta, Pablo escribe un pasaje que cuando lo leemos hoy nos sacude, porque Pablo está describiendo al mundo de su época. Está describiendo la decadencia de la cultura grecorromana, en donde los judíos también están involucrados. Pero esta descripción nos hace ver cómo el proceso de depravación del ser humano no se detiene. Y hoy más que nunca, esta porción de Romanos que empieza en el capítulo 1, versículo 18, tiene mucha relevancia para lo que estamos viviendo hoy. En Romanos 1, del 18 en adelante, Pablo escribe: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Romanos 1, del 18 al 32, es una descripción vívida y profunda de la situación moral del Imperio Romano en la época de Pablo. Pero también Romanos 1, del 18 al 32, es una descripción de nuestra sociedad actualmente. En la Biblia dice que cuando el Señor regresara íbamos a estar como en los días de Noé. Bueno, ahorita esta lista de pecados graves es evidente en la sociedad que vivimos. Hoy todo este tema de la homosexualización de la sociedad a través del movimiento de ideología de género es más que evidente. Ya se enseña en las escuelas. Los medios de entretenimiento nos bombardean con esta ideología. Vemos evidencia de cómo la sociedad se ha ido hundiendo y pervirtiendo. El homosexualismo, el lesbianismo, la impureza sexual, la ruptura del pacto matrimonial, el divorcio, el aborto, por supuesto, han crecido de manera descomunal y desproporcional. Entonces, Romanos 1 tiene mucho que ver con nuestra sociedad actualmente. Así que vamos a acercarnos a estudiar Romanos con interés. En esta ocasión les voy a dar un vistazo general de cuáles son los grandes temas de Romanos. En Romanos, un tema que se toca a profundidad es el tema del pecado, la depravación humana. Una de las afirmaciones, todos hemos pecado y todos somos merecedores del juicio de Dios. Habla mucho Romanos de qué es el pecado, cómo nos afecta, cuáles son las consecuencias. El tema de la salvación, de que Jesús murió para redimirnos, está muy presente. A Romanos se le ha llamado el Evangelio desarrollado. Que por cierto, Romanos es el libro de la Biblia del cual se han escrito más comentarios, del cual se han hecho más análisis. Romanos habla de la soberanía de Dios, el control de Dios en la historia, el control de Dios sobre el mundo y también cómo el plan de Dios se ha ido desarrollando tal y como Él lo diseñó, porque Romanos nos conecta con los profetas. Los profetas anunciaban el Evangelio desde esa época y Romanos nos ayuda a entender en qué sentido el Evangelio ha estado presente en todas las etapas de la vida del ser humano. También Romanos habla de la redención, cómo el hombre puede ser redimido de esta depravación, cómo puede ser rescatado. Habla de la propiciación, cómo el sacrificio de Jesús suple la necesidad del castigo del ser humano. Habla de la justicia de Dios. Un tema que a veces nos agobia es cómo puede haber tanta perversidad, tanta injusticia y Dios no hace nada. Bueno, Romanos nos habla de cómo Dios ejerce su justicia. Si te interesa el tema del sufrimiento humano y la acción de Dios, Romanos te va a interesar mucho. Romanos habla de la perseverancia final de los santos y también sobre la soberanía de Dios en el tema de la salvación. Un tema complejo, cómo Dios en su soberanía elige también a los que habrían de ser suyos. Otro tema central en la epístola a los romanos es el tema de Israel. A Israel se le ha llamado el reloj de Dios. Todo lo que acontezca en Israel está conectado con el final de los tiempos. Y Pablo habla de el pasado de Israel, cómo Dios elige a un pueblo y lo que pasó con este pueblo. Habla del presente de Israel en el momento de Pablo, en el que él vivía,
pero mucho de lo que Pablo dice del presente Israel abarca hasta nuestra época, y también Pablo habla del futuro de Israel. ¿Tendrá Dios un trato preferencial para los judíos? Ellos ocuparán un lugar especial en el acto final del drama de el regreso de Cristo y el final de la historia. Bueno, todas estas respuestas las tenemos en la carta de Pablo a los romanos. ¿Qué otra cosa interesante hay? Bueno, la epístola a los romanos es la más profunda de todas las cartas. Podríamos decir que Romanos es el desarrollo de la doctrina cristiana. Pablo es el teólogo principal del cristianismo, y todas las enseñanzas de Jesús que están en los evangelios fueron desarrolladas detenidamente y de forma ordenada y lógica por el apóstol Pablo. Podríamos decir que la epístola a los romanos es un evangelio ampliado. Algunos han dicho que es el santo evangelio según San Pablo. Así que tenemos mucho por ver. Hay grandes versículos que hemos aprendido de Romanos. ¿Se acuerdan? Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El que leía al principio, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan otro que me gusta usarlo cuando comparto el evangelio? Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué otro importante hay en Romanos? Romanos toca un tema que es fundamental en todas las épocas y ahora es muy relevante, porque a veces nos tenemos que enfrentar al Estado en temas de ideología de género. Romanos habla de los deberes del cristiano para con el Estado, para con el gobierno, pero también los derechos que tienen los cristianos cuando el Estado violenta la libertad de conciencia del cristiano. Habla del papel de la policía, los jueces, los gobernantes. Así que es una epístola apasionante. Quiero dejarlo aquí hoy para dejarlos interesados en que me acompañen el próximo miércoles, donde vamos a entrar a estudiar algunos de los grandes temas de Romanos. No todos, pero vamos a echar un vistazo a las doctrinas principales y dejarlos a ustedes inquietos con el deseo de estudiar por ustedes mismos la carta del apóstol Pablo a los ciudadanos de Roma. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles.